Iniciamos con noticias a las 7 a.m. La semana pasada fue una semana convulsionada para el Ejecutivo, y es que en la mirilla mediática y ante la duda de varios sectores del país, el tema del contrato suscrito por el Estado con una empresa española, TCB, para operar un terreno que se le ha dado en usufructo y así poderlo tener bajo su tutela y operatividad de contenedores durante 25 años. Esto conviene al país, era imperativo realizarlo, hay más dudas que cosas certeras. Para hablar de este tema, hemos invitado acá al estudio al exministro de Finanzas Públicas y también consultor en temas económicos y financieros, Edgar Balcells. Muy buen día, señor Balcells. Muy buen día, aquí a sus órdenes. Muy buen día. La semana pasada fue una semana bastante convulsionada, hay muchas dudas, cámaras empresariales, oposición política, varios sectores demandan y reclaman qué fue lo que el Estado realmente firmó con esta compañía española. Pero también la pregunta es, ¿era necesario hacer esto en los puertos del país o no? Yo tengo aquí un mensaje de amigos y profesionales catalanes. Yo admiro mucho todo lo que sucede en Cataluña, es un referente en la ciudad de Barcelona en términos industriales. Y lo que ellos me escriben es que la empresa TCB es una referencia a nivel mundial. El puerto de Barcelona es el mejor de la costa mediterránea y ellos mismos están haciendo un empalme ferroviario con apoyo de inversión china. Quiere decir que ellos también están buscando operadores de tecnología de primer nivel. En ese sentido, yo creo que nadie discute que la modernización portuaria y de todo el sistema de transportes es vital. Recordemos que en las cuentas nacionales que publica el Banco Guatemala está unido el sector de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones. Y es un área que requiere mucha innovación. Entonces, en ese sentido, considero que hay un consenso en que la competitividad y la mayor productividad del país va por el lado de la modernización. Entonces, hay un común denominador en ese sentido. Pero la pregunta es el cómo, porque lamentablemente desde la concesión de FEGUA, los grandes problemas que mostró el puerto de Champerico, que está muy relacionado, estamos viendo que no sabemos a veces hacer bien las cosas adentro del sector público. Si se llegase a concluir con esta contratación de usufructo con la empresa española TCB, ¿realmente el Estado guatemalteco podría evidenciar ganancias para sí, con las disposiciones que se conocen ahorita mediáticamente en cuanto a la ganancia de 0.40 centavos de dólar por cada uno de los contenedores? Eso es algo que se conoce poco e incluso el día de hoy que empieza, se puede especular, pero no se tienen claros los números, al punto que los propios colaboradores de la empresa portuaria inician hoy una ronda de negociaciones con sus autoridades, porque ni siquiera ellos mismos, y estimo yo que a nivel de su plana ejecutiva, que definitivamente el sindicato tiene su relación con diversos ejecutivos que laboran ahí, y es un tema que ellos mencionan que se ha hecho de una manera muy oculta. Entonces, imagínense nosotros en la sociedad civil o consultores y expertos independientes, no lo sabemos porque no tenemos a la mano los números y ni siquiera lo tienen adentro de la portuaria, e incluso el secretario general de la presidencia indica en una publicación el día de ayer que que el puerto no es un servicio público, entonces en ese sentido no es objeto de una mira global en el propio sector público, en el propio gabinete económico y en el propio Ministerio de Comunicaciones, que es la cabeza de ese organigrama. Entonces no estaríamos especulando porque esas cifras solo las conoce, creo, don Alan Marroquín. Quitándonos un poco, señor Balcells, quitándonos un poco quizá los velos ideológicos, ¿debe el Estado tener la tutelaridad total de la operatividad de sus puertos o es factible concesionarlos, darlos en usufructo y que haya participación privada? Es totalmente factible. O sea, yo he participado precisamente en procesos como ese. Estuvimos en FEGUA en tiempos del licenciado León Carpio, se le entregó en bandeja de plata
al gobierno próximo la operación ferroviaria, que dicho sea de paso, vemos que el tema ferroviario y de transportes está íntimamente ligado con lo portuario. Aquí lo que denominamos a esta modernización es contar con verdaderos operadores de tecnología, que eso es lo que se contrata. No es hacer un negocio, sino precisamente contratar a gente que en el mundo, así como los catalanes, están trabajando con los chinos, que definitivamente los puertos chinos y toda esta serie de negocios para exportación, importación, las zonas francas, tiene que ver con esa modernización. El Estado lo que tiene que tutelar es una operación que sea lo más beneficiosa para todo el propio Estado y los contribuyentes, los ciudadanos. Señor Balcells, lo que se ha empezado a platicar ahora y recién ha sido publicado en todos los diarios de circulación nacional el día de hoy, se refiere a que los mismos trabajadores sindicalizados han empezado a ofrecer todo el pasivo laboral que asciende a más de 330 millones de quetzales para ser invertidos precisamente en esta modernización que todos han llegado al consenso que definitivamente es necesaria. Pero ¿será que es esa la vía, invertir ese pasivo laboral para modernizar los contenedores y agilizar todo este proceso de recibimiento de los mismos? ¿O bien se debe optar siempre por la vía de una empresa internacional que venga a formar parte de un contrato de concesión y no de usufructo? Mire, definitivamente se tiene que contar con inversión extranjera y conocimiento extranjero, y eso no es por ser malinchista, pero claro, lo estamos viendo también en el tema del subsector eléctrico, ¿verdad? Ya tenemos en las grandes concesiones de licitación para las redes de transmisión, se está viendo nueva sangre en términos de inversión, nuevos países interesados. Asimismo, en el plano aeroportuario, yo recuerdo que estando en el Ministerio de Finanzas me hablaron quienes administran el aeropuerto de Houston, que estaban interesados precisamente en ver cómo entraban a una serie de operaciones para la modernización del aeropuerto. En países centroamericanos se tiene ya esa inyección de conocimiento. Estamos en la época y en la era de la economía del conocimiento, entonces si nos cerramos a administrar estos puertos como tienda de barrio, nos va a pasar lo que está sucediendo en Santo Tomás de Castilla, que es una empresa feudalizada, interna, con poco conocimiento tecnológico, y ya ve usted el desastre que se tiene en Santo Tomás de Castilla. Usted tocaba un punto certero y válido en cuanto a que los ferrocarriles juegan un papel muy de la mano con el tema de los puertos. Se habla mucho de este canal seco que ya viene varios años dándole vuelta y interconectar ambos puertos a través de un canal seco. Sin embargo, me llama también la atención. Recién se conoce de una millonaria demanda que el Estado guatemalteco tendría que pagarle a la empresa que precisamente se le dio esta tutelaridad de los ferrocarriles. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Es viable un canal seco con esta demanda que está ya puesta? Bueno, la demanda, según las últimas declaraciones que dan los funcionarios de Estado, es una demanda que no va a hacer caer en quiebra al Estado de Guatemala, pero es una demanda que no debió haber sucedido, ¿verdad? Y esta demanda se dio precisamente porque cuando en 1998 se estructura una figura de usufructo, se le ofreció a Ferrovías un apoyo para la reconstrucción de la vía y que nunca se dio. Y Ferrovías ahí tuvo el mejor pretexto porque en el usufructo se le otorgan también todas las tierras que tenía Fegua, que ese fue un tremendo error, porque lo que nosotros íbamos a concesionar era únicamente la ferrovía, ni siquiera el derecho de vía, sino la ferrovía y los activos de uso ferroviario. Y en ese sentido, entonces, Ferrovía ya no tuvo una motivación clara para reconstituir la operación puramente ferroviaria, sino que se convirtió en un terrateniente con muchas tierras. Ahí hubo un tremendo error de concepto. Y en ese sentido, lo que usted me preguntaba, pues lo primero que se hace a un nivel gerencial, teniendo buenos gerentes en estas empresas públicas, es un buen proyecto
que incluya todos los elementos de factibilidad social, mercadológica, ingenieril, que estoy seguro que no hay precisamente en este usufructo, que ha sido hecho más que todo por firmas de abogados. Y cuando yo le tengo miedo a estas firmas de abogados. Todos le tenemos miedo a los abogados. Señor Balcells, usted también pues ha estado en la parte política. Y esto, a todas luces, políticamente no se supo manejar. ¿Qué tuviese que haber pasado para que no le estallara al Ejecutivo este problema que le ha estallado en la magnitud que le ha estallado? Mire, yo incluso no veo, inicialmente sí es cierto político, pero lo que debe haber es una parte gerencial. Para eso se estudia y están entes como el ESIADE, que es muy bueno, de la Universidad Marroquín, el INCAE. El INCAE tiene toda una escuela de gerencia y de gerencia pública. Y esta operación podría ser utilizada por INCAE y los profesores de INCAE como un verdadero fracaso gerencial, ¿verdad? Aquí se deja en una figura de un subinterventor que únicamente firma un usufructo que no entiende. Sin tener las facultades para y eso. sin tener las calidades de gerencia, ¿verdad? Estas empresas públicas, lamentablemente, el mismo presidente Colón puso como interventor a un experto era su guardia pretoriano. Era el titular de las AAS. Entonces lo que se necesita es empresas que tengan un cuerpo gerencial de la talla como lo tiene la Bayer o como lo tiene la Palmolive, o sea, verdaderos gerentes, pero no un abogado tampoco como interventor haciendo toda la maraña de figuras para... Sobre todo cuando el interventor es una figura temporal que debe únicamente llegar a resolver las problemáticas de un momento determinado, y cuando ya lo resuelve se tiene que retirar y no empezar a atribuirse otro tipo de cuestiones. Lo que me llama a mí mucho la atención es que es un secreto a voces ahora que dentro del organismo ejecutivo hay algunos ministros que se están manifestando en contra de este contrato porque consideran que no se llevó a cabo de la manera correcta, y además debió de haber sido bajo la figura de concesión y no de usufructo. Sin embargo, ayer el secretario de Comunicación de la Presidencia, Francisco Cuevas, dio a conocer que todas estas reuniones que se van a empezar a entablar con los trabajadores sindicalizados no son de negociación, sino que solo de diálogo para hacerles ver o resolver las dudas que tengan sobre esta contratación. ¿Será que entonces que la vía que debe tomar ahora el organismo ejecutivo debe ser iniciar todo el proceso necesario y correcto de la Ley de Contrataciones del Estado, o bien seguir con el mismo pero incluir a los sindicalizados? Mire, es que, bueno, primero con el tema de los ministros, es que en realidad lo que hemos perdido durante estos últimos 25 años, lamentablemente con la democracia, es el concepto de Estado. O sea, lo que usted mencionaba, la tutelaridad del Estado. Claro que hay una tutelaridad en el sentido de que una descentralizada no está desvinculada de sus ministerios. Y si usted ve el organigrama en el sector público, precisamente las portuarias dependen del Ministerio de Comunicaciones. Entonces mi recomendación inicial es que se entre a través del ministro de Comunicaciones, y el ministro de Comunicaciones participe en reuniones de gabinete económico, porque el Ministerio de Finanzas también tiene mucho que ver. Ahí hay una dirección de bienes del Estado, que no solo tiene que ver con los bienes del gobierno central, sino que en este nuevo proceso del sistema integrado de administración es una entidad que debiera registrar todos los inventarios y registrar la operación. Y además el Ministerio de Finanzas podría contribuir mucho a todo el tema financiero. Recordemos que también ahí hay oficinas que tienen que ver con la recaudación de impuestos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias entonces, señor Edgar Balcells, por haber compartido estas ideas a un tema bastante delicado que nos debe interesar también a todos los guatemaltecos, puesto que los puertos son de todos los guatemaltecos, ¿verdad? No es de un gobierno de turno, es un bien, es un patrimonio nacional, y nos debe interesar sobre todo en la forma, como usted decía, se está gerenciando y operativizando para que pues, no hagan los desastres que siempre hemos visto. Y se llega a la conclusión que no se está en contra de la concesión a una empresa internacional, sino más bien la manera ineficaz en la que no se han seguido los procesos ya establecidos en ley, lo cual deja mucho mal sabor de boca en todos los ciudadanos guatemaltecos. Vamos a la pausa comercial. Al regresar, más información.